Conciencia de que desde nuestras trincheras podemos marcar un antes y un después para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin violencia. Les platico un poquito la dinámica de cómo va a ser el foro. La dinámica es, ahorita los ponentes van a platicar sus temas en 10 minutos. A cada ponente va a tener un presentador y ese presentador nos va a indicar a los 9 minutos que ya estamos a 1 minuto de terminar para no extendernos y poder respetar el espacio de todas y de todos. Y posteriormente va a haber una sesión de preguntas donde nosotros vamos a estar muy atentos a sus preguntas para nuestros ponentes y posteriormente un cierre tanto de cada ponente como de mi parte. También quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo y también a las asociaciones civiles que hoy en día sumamos esfuerzos en pro de erradicar la violencia contra la mujer en Guanajuato. Y también agradecer a cada uno de las ponentes que sin dudarlo son inspiración y ejemplo y aliados de las y los jóvenes que el día que las invitamos no dudaron en decirnos sí, para juntas marcar un antes y un después para erradicar la violencia contra la mujer. Y pues el día de hoy tengo el honor de presentar a una gran amiga, gran aliada, que ella pues va a estar en representación de nuestra senadora Indira. Ella por temas de agenda pues no pudo acompañarnos, pero con muchísimo gusto nuestra amiga Flor nos va a hacer favor de estar hoy con nosotros y muchísimas gracias, Flor, por el día de hoy estar aquí. Gracias por ser una gran amiga, gran aliada y gran inspiración para las mujeres y seguir trabajando en pro de erradicar la violencia contra la mujer. Y pues ahorita les voy a platicar un poquito de quién es Flor. Flor es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac y también es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos diplomados en Derechos Humanos, Género y Política impartidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional para las Mujeres y de la ONU. Ha colaborado con los Centros de Integración Juvenil AC y en el Observatorio en Derechos Humanos de la Universidad de Anáhuac. Es especialista en temas de derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, género, violencia sexual y ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones del país. En el 2018 fue parte de la coordinación y ejecución de las jornadas para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual para la Secretaría de la Defensa Nacional, capacitando a más de 1,000 personas. Actualmente forma parte del grupo interdisciplinario que atiende alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado para el estado de Guerrero. Es activista y directora ejecutiva de Repara Lumea contra la violencia de género AC y es integrante del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México en este 2020. Muchísimas gracias, Flor, y pues adelante. Muchas gracias por el espacio. Como siempre lo digo, creo que hablar de estos temas es muy importante para todos y para todas. Y pues sobre todo aprovecharlos, ¿no? No sé si pueda yo compartir pantalla. ¿Puedo? Claro que sí, déjame. Listo. Muy bien.
se ve? Sí se ve tu pantalla, pero la presentación ya no se ve. ¿Ahí ya? Ella, ahora sí. Adelante. Listo. Bueno, pues vamos a empezar con el tema violencia política en razón de género. Para empezar, pues vamos a saber qué es la violencia política, ¿no? Hablar de violencia, como sabemos, no solamente es de lo que hacemos, sino de lo que dejamos de hacer. Entonces, la violencia política comprende todas aquellas acciones o omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer. Tienen un impacto diferenciado en ellas que les afecta desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo, por supuesto, el ejercicio del cargo en el que se encuentran o aspiran. ¿Cuáles son los avances en la inclusión de las mujeres en la política? Actualmente ya son reconocidos los derechos de las mujeres, es decir, ya podemos votar y ser votadas. Se han introducido criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular. Esto con una reforma en 2014. Se han introducido también criterios para asegurar que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes, en los 3 órdenes de gobierno y en los organismos autónomos, en las candidaturas de partidos políticos a cargo de elección popular, así como elecciones de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena. Esto es muy importante porque ya hablamos que en la inclusión de las mujeres en la vida, en la política, ya hablamos de mujeres, pero en la diversidad, ¿no? Estamos hablando ya de mujeres indígenas. Y bueno, ya se cuenta con un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres creado en el 2016. El 6 de junio del 2019 se publicaron ciertas reformas a 9 artículos de la Constitución, esto para incorporar el principio el tan controvertido principio de paridad de género en todos los niveles y órganos de gobierno. Sin embargo, el más reciente avance o el paso que hemos dado las mujeres en la vida política se dio el pasado 13 de abril del 2020, cuando en el Congreso se aprueba una reforma para 8 leyes federales y generales sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, tal cual, así ya podemos encontrarla en la ley. Estas reformas incluyen varias modificaciones en materia de paridad de género, pero ahora ya no solamente en los cargos de elección popular, sino también en el ámbito electoral, en las leyes generales de instituciones, de procedimientos electorales de partidos políticos y de delitos electorales. Ahora un poquito vamos a ver un poco de estadísticas, ¿no? En la historia democrática de México, solo 9 mujeres han sido gobernadoras. La primera fue en 1979 y fue en el estado de Colima. Y actualmente tenemos a 2 gobernadoras, una en el estado de Sonora y otra en la Ciudad de México. En todos los datos que les voy a dar son del gobierno hasta el gobierno pasado. Durante las pasadas elecciones del 2018, ahí vemos solamente 22.9% de todos los candidatos o candidatas eran mujeres. 48 candidaturas a la gubernatura en 9 entidades. Y únicamente 11 fueron mujeres, es decir, el 77.1% siguen siendo hombres. En más de 40 años y hasta la administración pasada, de un total de 236 integrantes de los gabinetes del gobierno federal, solamente habían 23 mujeres en el cargo de secretarias de Estado. En 2017, solo el 17% de las secretarías de Estado tenían como titular a una mujer y el 83% de las secretarías a un hombre. Actualmente, en el gobierno actual, se concretó la paridad con 8 mujeres y 8 hombres en el gabinete. Esto pues es cambiante, ¿no? Porque ya hemos visto que en el actual gobierno los puestos en el gabinete pues, son muy cambiantes y de un día a otro. En cuanto al Poder Judicial, el Pleno de la Suprema Corte, las mujeres representan únicamente el 18%.
En la Sala Superior del Tribunal Electoral, el porcentaje corresponde al 28% de mujeres magistradas. En el Consejo de la Judicatura, las consejeras solamente suman el 29% del total de quienes lo integran. Y bueno, pues una conclusión muy rápida. Podría yo decir que la importancia de incluir a las mujeres en la vida pública es, en principio, pues claramente saldar una deuda histórica de desigualdad y discriminación hacia nuestro género. Segundo, que la igualdad entre hombres y mujeres no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal como lo establece las Naciones Unidas en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 5, que se refiere a la igualdad de género. Y pues aquí ya hablamos de la Agenda 2030, pero creo que como parte de la conclusión puedo decir que la Agenda 2030 ya a estas alturas nos queda lo que es un futuro ya no a largo plazo, como pensábamos, sino a corto plazo. Se han cumplido muy pocas metas y creo que ya es hora de hacer una agenda pues mucho más extensa. Creo que la 2030 ya nos queda muy corta. Otro esfuerzo para lograr visibilizar, impulsar y empoderar a las niñas y las mujeres en todos los ámbitos es o está incluida en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, considerado el plan más progresista que jamás han existido para promover los derechos de la mujer. Que también me parece que es un documento que ya tenemos que actualizar un poco, porque creo que el derecho y la sociedad o nuestra realidad pues siempre va un paso más adelante. Y bueno, es necesario hacer conciencia que el empoderamiento económico, la participación y el liderazgo político de las mujeres contribuyen a crear economías solidarias, es decir, no solamente benefician a las mujeres, sino a los hombres y a las mujeres. Hoy más que nunca México nos necesita. La implementación de buenas prácticas, aunada al compromiso de generar condiciones de convivencia basadas en el respeto mutuo, la colaboración y la confianza, harán que todos los miembros de nuestra sociedad gocen del mismo trato, los mismos derechos y las mismas oportunidades, logrando así lo que tanto anhelamos y por lo que trabajamos día a día, que es la igualdad sustantiva, y que ésta deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad para las y los mexicanos. Pues yo con esto concluyo y muchas gracias por el espacio y estoy muy atenta a escuchar a las demás ponentes con las que comparto este espacio. Muchísimas gracias, Flor, por tu excelente ponencia. Vamos a pasar a nuestra segunda ponencia. Va a estar a cargo de nuestro coordinador municipal de Celaya, Adán Ruiz. Adelante, Adán. Muchísimas gracias, Alexia. Me da un gusto presentar a una gran amiga, una gran aliada de nuestra red. Ella es Vanessa Sánchez Vizcarra. Bueno, les vamos a contar un poco acerca de su trayectoria. Ella es licenciada en Derecho con maestría en Género, Sociedad y Política. Directora de Estudios Sociales del Centro de Estudios para el Logro de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Panelista, conferencista y articulista en temas de democracia, derechos humanos y políticas públicas de género. Con estudios en Flaxo, CIDE y Universidad Iberoamericana en México, representante de la Red Humanista por Latinoamérica en México, integrante de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres en México e integrante de los Observatorios de Participación Política de las Mujeres en Ciudad de México y Sinaloa. Vane, es un gusto tenerte. Adelante. Muchísimas gracias, Adán, por esta presentación y muchísimas gracias a la Red de Jóvenes Políticos por esta invitación. Alexia, particularmente, muchas gracias
por esta oportunidad de poder conversar con todas y todos sobre dos temas que creo sustanciales para poder comprender un poco más estos movimientos sociales y sobre todo esto que se ha denominado como una serie de reformas, de leyes, y que de repente las vemos como si fuera una cuestión como de moda o de una cuestión como de los últimos tiempos, sin entender pues obviamente la raíz de todos estos cambios y obviamente también la raíz justamente de estas desigualdades. Agradezco compartir mucho este espacio con María, con Joana, con Adriana, con Flor, que bueno, siempre dicen por ahí, hay un libro que les recomiendo muchísimo porque se llama Las mujeres que luchan se encuentran, y yo creo que justamente hemos coincidido tanto en estos espacios porque son unas mujeres luchadoras que están haciendo su parte, transformando los espacios en los cuales están interactuando, y eso habla justamente de esto que tiene que ver con el feminismo y que quiero compartirles. ¿El feminismo qué es? Bueno, hemos escuchado básicamente los grandes debates de los últimos tiempos respecto a qué actitudes o qué acciones nos hacen ser feministas o determinan estas acciones o estos movimientos. El feminismo, digamos, denominado en plural, es un movimiento social y es una filosofía política que básicamente busca reivindicar el papel de las mujeres de manera histórica, pero también busca consagrar esta igualdad de manera sustantiva a través de estas reformas legales, y que también busca que no solamente sea una igualdad que esté en un papel, porque lo que hemos visto a través de los tiempos es que no hay certeza en el cumplimiento de las leyes si no hacemos estos cambios sociales que son muy necesarios para poder lograr esta igualdad sustantiva. El feminismo es esta revolución que ha tocado todas las instituciones y que ha sido la revolución más importante de los últimos tiempos, y que se denomina también que no ha causado grandes muertos como muchas revoluciones. Yo en este sentido comentaría que sí ha habido muchos costos justamente por las resistencias que existen a este cambio social y que las vemos de manera manifiesta cuando presenciamos y somos objetos de las violencias. Esta manifestación a través de que las mujeres cada vez ocupan estos espacios en lo público, como decimos, estas mujeres se empoderan, ejercen su autonomía y buscan realizarse en cada uno de los aspectos de su vida, de tomar decisiones sobre sí mismas, es lo que ha generado y hemos visto quizás de manera mucho más visible y clara estas violencias que se manifiestan en cada uno de los espacios a los que venimos actuando. Es decir, la violencia doméstica, violencia familiar, como hemos escuchado, quizás la más antigua, como sí ha venido en los últimos tiempos, quizás estado un poco dentro de una gama de violencias que se han manifestado, como una de ellas la violencia política a raíz de la presencia de una manera un poco más eminente de las mujeres a través de estas acciones que se han implementado, donde las mujeres ya participamos de una manera mucho más contundente. También las mujeres participar en el terreno de lo público, en el terreno de lo empresarial, a través de este desarrollo de las mujeres en lo profesional, vemos el surgimiento también del acoso y el hostigamiento sexual. Es decir, sí ha estado presente el cómo el hecho de que las mujeres estén en la presencia pública hace este ejercicio de violencias hacia ellos. Y bueno, ¿qué decir de las violencias también de los últimos tiempos, como cuando estamos hablando de la violencia digital? Es decir, nuevamente estas violencias se manifiestan en cada uno de los terrenos en los que interactuamos, y lo que buscan justamente es menoscabar nuestros derechos, es hacer que las mujeres regresen, digamos, a un terreno de lo privado, un terreno
donde existía esta expectativa social, donde nos habían dicho, como nosotros lo comentamos, que el patriarcado nos dice que no nos debemos de mover ahí. Y cuando nos movemos de eso, donde nos dicen que no tenemos que salir, es cuando se empiezan a manifestar estas violencias. Es importante detectarlo porque de repente, insisto, vemos como cuando se minimizan estas acciones y lo que nos dicen, bueno, es que ya todo es violencia, ¿no? No, lo que pasa es que hoy vemos con mayor claridad cuáles son estas manifestaciones de las violencias y también hoy estamos claras en decir un ya basta, ¿no? No podemos tolerar como estas formas en las que se buscan limitar a las mujeres y que además, digamos, se actúa de una manera, digamos, normalizada, ¿no? Como vimos las manifestaciones de hace unas semanas, ¿no? Cuando estas interacciones que se tienen de políticos en lo privado pareciera que no tienen una repercusión en lo público, pero también esto ha cambiado esta concepción de qué tan probo es en este caso el funcionario público, este sentido de la probidad como entendido en la esencia de la ética del actuar de lo público, hoy se convierte de observancia cuando nos referimos a la violencia de género, también en el terreno de lo privado, cuando en este caso, recordemos el caso del notario público del Estado de México, donde es removida esta notaría 102 por justamente presenciarse, hacerse público esta violencia con la que ejercía a su esposa. Entonces, es decir, hoy este sentido de la probidad, este sentido de la legislación, este sentido en la que vemos de mayor claridad cómo no podemos permitir, tolerar este sentido de un día como hoy, hacemos el llamado de cero tolerancia contra la violencia de género. Y es bien importante tenerlo preciso y claro. De esto se trata justamente esta revolución que está cambiando la forma en la que percibimos el mundo, puesto que hemos naturalizado la violencia y hemos naturalizado justamente la exclusión de las violencias de las mujeres en estos terrenos. Este cambio social que escuchábamos alguna vez como Michelle Bachelet decía, ¿no? que comentaba que las mujeres cambiábamos a la política. Cierto es que quienes participamos también y que hemos promovido mucho los derechos políticos de las mujeres y que buscamos que los espacios y las instituciones se abran justamente también a las mujeres, cierto también es que las mujeres también cambian al interactuar con la política. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que buscamos también? Que las mujeres vayan cambiando en esto ejercicio de interactuar, no solamente en el terreno de la política, sino en el terreno del ejercicio donde son cada vez más dueñas de sus decisiones. Lo que nosotros le llamamos empoderamiento tiene que ver con que sí, las mujeres en el ejercicio de la política van empoderándose cada vez más, pero también van desarrollando este sentido de trabajo solidario, donde en muchas ocasiones este ejercicio del patriarcado nos decía que esta frase en la cual se nos decía que el peor enemigo de una mujer era otra mujer. Ojalá que esta sea la última vez que mencionemos esta frase que ya no tiene cabida en ninguna mujer y en ningún espacio, porque nosotras hemos descubierto que a través justamente de estas alianzas solidarias que hacemos entre mujeres es cómo se hacen las grandes transformaciones. Y podemos hablar hoy acerca de lo que ha sucedido en estas reformas, en los congresos, que ha sucedido también en los espacios de los cabildos. Y vemos con una manera clara cómo es que no es el espacio de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo, viene justamente a través de estas alianzas. Y por eso cuando hacemos memoria de lo último que ha sucedido es que las mujeres, sin distinción de partidos políticos, han hecho estas transformaciones sociales, esta generación de cambios legislativos, pero también de políticas públicas que buscan... Me interrumpa, pero ya se acabaron los 10 minutos de la presentación. Perfecto. Bueno, era justamente con esto que quería cerrar. Este ejercicio cuantitativo de la política tiene que ver con este ejercicio de la sororidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Vane, por tu excelente ponencia, por ponernos en la mesa pues todas las logros que se han hecho y lo que falta por hacer, y pues un gran aliado para que lo podamos lograr es la sororidad y tener pues muy claro que juntas podemos seguir logrando muchísimo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por siempre hacer equipo. Nuestra siguiente ponente va a ser presentada por nuestra es parte de nuestro equipo estatal de la Red de Jóvenes Políticos, Lau. Adelante, Lau. Muchísimas gracias, Alexia, y muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos. Bueno, me toca presentar a mí a una gran aliada, gran amiga de esta red. Su nombre es Joana Torres y voy a platicarles acerca de ella. Bueno, antes que todo, estudió en la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada por alto rendimiento académico. Cuenta con diplomados en Reforma Política, instituciones, procesos y actores políticos, Calvideo y negociación política, Derecho electoral y Derecho procesal electoral, así como en política social y gerencia social. Ha desempeñado diversos cargos, entre ellos secretaria técnica de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal. Ha sido secretaria técnica de la Coordinación Nacional de Diputados Locales del Comité Ejecutivo del PAN y ha escrito diversos artículos en la revista La Nación y Bien Común. Muchísimas gracias, Joana, por acompañarnos y la palabra es tuya. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a la Red de Jóvenes Políticos de las Américas, capítulo Guanajuato, y desde luego a su titular, amiga y aliada de las mujeres, Alexia Medina. Con absoluta admiración a su incansable labor, saludo a nuestra secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional, Adriana Aguilar, a nuestra directora de Estudios Sociales del Centro de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Vanessa Sánchez, y desde luego a la regidora María Gómez y a Flor Rodríguez, representante de la senadora Indira Kempis. Para mí es un honor compartir el panel con tan distinguidas mujeres, mi respeto y además mi reconocimiento a todas ustedes. Y yo les voy a hablar un poco acerca del tema de las reformas en materia de violencia política y su armonización en el país. La reforma de violencia política de género, así como la reforma constitucional en materia de paridad, son trascendentales para cambiar el escenario político electoral del país en favor de las mujeres para las próximas elecciones. Estas modificaciones legales convierten a México en el segundo país en América Latina, después de Bolivia, en tener una legislación de este tipo. Es decir, que incentiva la inclusión de más mujeres en todos los ámbitos del espacio público que impliquen tomas de decisiones y paralelamente adiciona hipótesis normativas particularizando sanciones por incumplimiento y causales específicas de violencia política de género. Sin duda, esta implementación fortalecerá la protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente los político-electorales, y será una nueva base para construir un bloque de convencionalidad robusto en la materia. Las mujeres en México nos hemos apropiado de las normas internacionales para fundamentar nuestras demandas y nuestros derechos ante diferentes instancias. Normas que sin duda han contribuido a que los estados diseñen e implementen mecanismos de acciones afirmativas en sus sistemas democráticos internos, con el fin de equiparar aquellas desventajas políticas más notorias respecto a la participación política de las mujeres. Hoy es nuestro marco jurídico el que materializa plenamente estos derechos a favor de las mujeres políticas, adoptando la visión del derecho internacional de los derechos humanos sobre el tema, por lo que el principio de igualdad entre mujeres y hombres adquiere una relevancia formal. Sin embargo, a pesar de que a nivel federal ya se tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género, los estados del país aún se encuentran incorporando poco a poco esta figura en sus leyes, por lo que los siguientes procesos electorales locales podrían carecer de algún marco normativo para sancionar este tipo de agresiones. Si bien existe la posibilidad de implementar acciones afirmativas nuevamente, recordemos que estas son medidas supeditadas a la temporalidad.
por lo que no hay nada mejor que la permanencia de la igualdad formal materializada en la legislación vigente para proteger y evitar la posibilidad de retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres. Armonizar las leyes locales del país con la reforma de violencia política en razón de género federal significa por lo menos la creación de un marco legal uniforme que empodere a las mujeres políticas, garantizando la tutela judicial efectiva de sus derechos. Actualmente es innegable la existencia de un déficit de acceso a la justicia en materia de violencia política de género. Las mujeres políticas no denuncian las prácticas violatorias a las que regularmente son sometidas. Cuando lo hacen, no ven satisfecha su búsqueda de justicia. Su empoderamiento legal implicará poner al alcance de las mujeres políticas el conocimiento del derecho y la certeza de que la controversia planteada puede realmente obtener una respuesta jurídica, la posibilidad de acceder al sistema de reclamo y de sostenerlo, y además las condiciones para hacer efectivo dicho reclamo, es decir, para que se cumpla una sentencia, se sancione la conducta y se repare el daño. En segundo lugar, también implica que los tribunales electorales, institutos electorales y los propios partidos políticos homologuen criterios y generen precedentes en la materia, que otorguen una mayor protección a los derechos de las mujeres y eviten la impunidad que por décadas ha caracterizado el tratamiento jurisdiccional de esta modalidad de violencia. Debe reconocerse que a pesar de la existencia del Protocolo Nacional para atender y prevenir la violencia política de género desde el 2016, que desde luego ha sido un esfuerzo interinstitucional de indudable relevancia, en la práctica, para lograr una investigación, resolución y sanción a una controversia basada en violencia política de género, sobre todo cuando los perpetradores eran servidores públicos de elección popular, eran en muchas ocasiones desafíos insuperables. La configuración de precedentes nos ayuda a prever cualquier respuesta jurisdiccional respecto a controversias similares, y eso nos va a permitir identificar principios comunes adoptados por el conjunto de las autoridades. Algunas entidades han ampliado las garantías a favor de las mujeres, aprobando que quienes sean deudores alimentarios o hayan sido sentenciados por algún tipo de violencia no puedan aspirar a candidaturas para ocupar cargos de elección popular. Estas medidas no solamente vinculan el famoso requisito constitucional de elegibilidad de candidatos denominado modo honesto de vivir al ámbito del comportamiento violento, sino también previenen las transgresiones y otorgan la más amplia protección a las mujeres en materia de derechos humanos en lo general y no solamente en los derechos políticos. La elección del 2021 es considerada la jornada electoral más importante de la década por el número de posiciones políticas a renovarse. Las mujeres políticas y especialmente las legisladoras de todo el país tendrán un llamado para impulsar la armonización en los congresos estatales. Recordemos la premisa muy cierta de que a mayor participación de mujeres en el ámbito político, mayor es el índice de violencia que se ejecuta en su contra. Por tanto, es urgente que todos los estados introduzcan en su legislación la modalidad de violencia política en razón de género que ya se aprobó a nivel federal, pero con la intención de ir más allá de lo estrictamente establecido en la normatividad federal y de acuerdo a su contexto, a las particularidades de la problemática en su entidad y con un enfoque transversal, amplíen el marco normativo de derechos de las mujeres a fin de otorgarles la protección más amplia. Como este foro se trata de los retos más allá de lo que ya viene en el marco jurídico respecto a la violencia política, yo me permito establecer algunas propuestas. Primero, se debe de crear servicios públicos de asesoramiento y patrocinio jurídico electoral a cargo del Estado, servicios de apoyo o de contención, recursos legales y posibilidades efectivas para que las mujeres ejerzan su autonomía, activando los mecanismos disponibles para poner fin a la violencia. Segundo, la especificación de las mujeres designadas para el ejercicio de funciones político-públicas como posibles sujetas de violencia política de género. Recordemos que tenemos que ir a la par con los alcances del principio constitucional de paridad. Si este alcanzó a los tres poderes de la Unión, a los tres niveles de gobierno, a los organismos autónomos, a la protección, entonces debe de ampliarse hasta cubrir y garantizar la protección a todos los organismos e instituciones en los que se impone la obligación de garantizar el principio.
La creación legal de mecanismos de inicios de procedimiento y sanción en contra de servidores públicos de elección popular que sean perpetradores de violencia política de género en el marco de las instancias del legislativo estatal. El establecimiento de la culpa invigilando para candidatos y candidatas que no se deslinden de manera pública de actos de violencia política de género en contra de candidatas. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es un problema social. Debe de ser responsabilidad de todas y de todos señalarla y denunciarla, aún encontrándonos en un contexto de contienda electoral. Además, se deben de regular las leyes orgánicas municipales sobre la obligación de las autoridades municipales de garantizar el principio de paridad de género en la titularidad de sus dependencias y en las unidades administrativas. Por último, yo sugiero que se blinden los derechos de paridad ganados con anterioridad. Recordemos que en la última elección, como nunca, se implementaron acciones afirmativas amplias para lograr un mayor número de mujeres candidatas y, por ende, mayor número de mujeres en el espacio público. Sin embargo, las nuevas reformas a las leyes generales, en específico lo relacionado con la alternancia de género por cada periodo electivo, podrían representar un retroceso en los derechos antes logrados. Ahí la importancia de que blindemos el acceso a los espacios antes ganados. Finalizo. Aún estamos a tiempo de demostrar congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tanto la armonización legislativa como el blindaje de derechos son una responsabilidad de todas y de todos, pero es un compromiso que en especial las mujeres debemos asumir como actoras de nuestro propio desarrollo. Enhorabuena por estos espacios de reflexión. Muchísimas gracias a la Red de Jóvenes Políticos de las Américas. Muchísimas gracias, amiga, por tu excelente ponencia y también por ser gran aliada de nosotros. Desde el primer día has confiado en esta red y pues sigamos sumando esfuerzos en pro de erradicar la violencia contra la mujer, y también pues todo nuestro cariño y admiración por tu trabajo incansable en pro de erradicar la violencia contra la mujer en tu municipio, y pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente exposición con nuestra regidora, Mariana Gómez. Ella es regidora en el Honorable Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Ella es doctora, odontóloga pediatra y activista feminista, y que el día de hoy pues le agradezco muchísimo que esté con nosotros, que haya hecho un espacio para Guanajuato y para pues seguir sumando esfuerzos en pro de erradicar la violencia contra la mujer. Adelante, María. Muchas gracias, Alexia. Hola de nuevo. Hola a todas. Gracias a la Red de Jóvenes Políticos de las Américas, capítulo Guanajuato, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, con Flor, con Vanessa, con Joana, con todas las ponentes y con todas las personas que formamos parte de esta transmisión en vivo, quienes nos están siguiendo también. Y bueno, a mí me gustaría comenzar, ahora que, por ejemplo, Flor habló del concepto de violencia política, Vanessa de explicar la labor del feminismo y la importancia de la sororidad dentro de nuestra sociedad. Joana nos pudo explicar un poco del marco normativo, y bueno, ahora quiero platicar un poco de cómo es que México, al aplicar la paridad en nuestro país, 2015 se aplicó la paridad en México, pero no fue porque en México seamos súper progresistas. Esto se fue dando bajo un mandato de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, de la ONU, pues, y fue una reacción para cumplir los objetivos del milenio de la ONU. Cabe mencionar que el país que no cumpla con los objetivos del milenio, lo que pasa es que el Banco Mundial le recorta los recursos o se le hace más difícil para que acceda tal país a tener los recursos. Y pues bueno, 2015 se accede a la paridad. ¿Cuál es lo que a mí me llama la atención y qué son las cosas que ahora quiero como que reflexionemos en esta parte? Lugar en donde estamos las mujeres, lugar en donde existe violencia. En nuestra casa, violencia de género. En los espacios públicos, acoso callejero. En las escuelas, acoso escolar y demás. Antes las mujeres no estábamos en política. Antes las mujeres teníamos menor acceso a participar en espacios públicos. Ahora que estamos ahí y ahora que logramos en México
pues tener los organismos paritarios, pues lo que está curioso y de verdad para reflexionar es que en este año, en 2020, estemos proponiendo reformas de ley para sancionar la violencia política en contra de nosotras. ¿Estamos en desventaja? Les pregunto. Clarísimo que sí, porque de verdad está para pensar cómo de verdad en cada espacio en el que llegamos las mujeres pues se debe legislar o se deben crear leyes para que nos protejan. Bueno, los retos que considero importantes que debemos de poner atención y al igual pues construirlos entre todas y todos de nuestros espacios. Primero, ya logramos legislar, ya estamos simbólicamente teniendo paridad, solamente simbólica, y también quiero dar algunos ejemplos, por ejemplo, de partidos políticos. A los partidos políticos en la pasada elección se les otorgó el 3.5% para que fuera destinado en realizar acciones para el empoderamiento político de las mujeres. ¿A qué me refiero con que ya existe de manera simbólica la paridad? ¿Qué hicieron los partidos políticos? Se pusieron creativos y ¿saben en qué gastaron el recurso? Lo gastaron en accesorios y objetos que solamente reforzaban los estereotipos de género. Por ejemplo, hubo noticias, no voy a decir partidos, no voy a decir lugares, pero fue en el 2018 cuando los partidos políticos se pusieron a gastar ese 3.5% que les mandaba la ley para empoderamiento de la mujer, se los gastaron en trapeadores, en ropa interior, en accesorios de cocina. O sea, ahí es cuando me refiero que tenemos igualdad simbólica, mas no hemos logrado conquistar la igualdad sustantiva, y esa es la tarea y el gran reto que tenemos todas y todos para poder lograrlo. Otro de los ejemplos, o sea, que sucedía, que también los partidos políticos se pusieron creativos, fue los famosos casos de las Juanitas. Ok, teníamos paridad, se logró la paridad, pues bueno, los partidos políticos idearon el asunto para que una mujer estuviera al frente, la titularidad de las candidaturas, pero llegaba la mujer y la obligaban, pero ella lo hacía para renunciar, pues, o sea, ella de manera, pues de acuerdo, o sea, renunciaba. Y bueno, caso de Juanitas, otra vez vamos a legislar. Nuestro gran reto, lograr la igualdad sustantiva. ¿Cómo lo vamos a capacitar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Sí, reeducándonos, capacitándonos, acompañándonos, como dijo Vanessa, siendo sororas, entendiendo como sociedad, el día que entendamos como sociedad que el feminismo es la lucha que nos lleva a las mujeres a lograr nuestros derechos para tener igualdad de condiciones, para ser iguales, para no ser más que ninguno, el día que entendamos eso como sociedad, vamos a dar un gran paso. Y otro concepto también que quisiera mencionar, además de la sororidad, es afidarnos. ¿Qué es el afidamento? Es un concepto que crean las feministas italianas. ¿Y de qué se trata y a qué nos invita el afidamiento? Nos invita a ser empáticas, a reconocernos la una con la otra, nos invita a apoyarnos, nos invita a confiar y sobre todo a reconocernos y bueno, pues así construir redes, que creo que esto es de lo importante que estamos haciendo en este momento, conociéndonos aunque sea por este tipo de medios. Ahora la pandemia no lo exige así, pero pues bueno, hay que ver las oportunidades en estas crisis. Y bueno, ¿cómo podemos lograr la igualdad sustantiva? ¿Cuál es nuestro gran reto? Lograr ser autónomas. El empoderamiento es la vía que nos va a llevar a ser autónomas. El empoderamiento en todos los aspectos, en el social, en el personal, en el económico, es solamente la vía para llegar a que nosotros podamos ser autónomas y libres. Me gustaría también platicarles que, bueno, acá en Jalisco hay una colectiva muy importante últimamente, o sea, que ha crecido muchísimo en nuestro estado, que se llama la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria. Y justamente ayer estuve platicando con una de las chicas que forman parte de esta red y nos hicieron llegar un violentómetro de violencia política que ellas pues se dieron la tarea de realizar, o sea, dentro del violentómetro. También me gustaría explicar como algunas de las de los puntos de lo que significa la violencia política y qué es en sí la violencia política. Bueno,
por ejemplo, reconocer a las mujeres solo por su apariencia. ¿Cuántas veces nos ha tocado que nos ven y lo primero que critican o opinan de nosotras es: está bonita, no está bonita, está vestida de esta forma, no se vistió bien? Y solo nos pasa a las mujeres. Hay miles de casos, recordamos a las candidatas a presidentas en Estados Unidos, las notas eran sobre la ropa, sobre el peinado, y eso es violencia política porque solo se reafirma un estereotipo que tenemos nosotras. Los hombres no van a ser criticados por eso. O sea, ese es uno de los grados del violentómetro que nos trajeron estas chicas a presumir, pero se los voy a compartir enseguida. Por ejemplo, algunas otras de las formas de nombrar la violencia política es divulgar imágenes, mensajes o información con el propósito de desacreditar a la participante, a quien está haciendo política, que pasa súper seguido, que se cuestione también nuestras decisiones personales, incluso hasta nuestra vida personal y sexual, que realmente lo único que pasa es como pues, querer desacreditar nuestra participación. Y lo mismo también, o sea, mismo fenómeno, no es extraño, y supongo que en los estados en donde ustedes participan también sucede. A las mujeres cuando son candidatas se les otorga mínima cantidad de recursos, se les envía a participar en distritos prácticamente que quienes dirigen los partidos saben que se van a perder. Entonces, eso es violencia política contra nosotras. Y bueno, el tope de este violentómetro es los feminicidios. ¿Ha habido feminicidios por violencia política? Sí los hay, sí los ha habido, y como la herramienta del violentómetro para identificar violencia de género, pues esta creo que va a ser una herramienta que nos puede funcionar para reconocer que estamos siendo violentadas quienes estamos participando en política, y pues bueno, al mismo tiempo para denunciar. Y bueno, a mí me gustaría cerrar con esta idea de la tarea que tenemos como generación, de la tarea que tenemos para justamente cambiar lo establecido, para cambiar lo que hemos aprendido y al mismo tiempo construir pues una sociedad más justa en donde puedan crecer las generaciones que vienen y nosotras podamos de verdad dejar un mundo de iguales. Y también necesitamos de los hombres. Esta lucha no la podemos hacer solas, incluso necesitamos que los hombres reconozcan, replanteen sus formas de ser hombres, y es ahí en donde también se puede, o sea, tenemos que hacer equipo si de verdad queremos llegar a la igualdad sustantiva. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, qué gusto conocerlas, me encantaría que después pudiéramos conocernos en persona, pero bueno, pues cuenten conmigo como una aliada. Y espero lo mismo de los hombres que están viéndonos, y bueno, pues que participen y cooperen para poder tener un mundo pues más justo. Muchísimas gracias, María, por tu ponencia, por hacernos saber sobre este violentómetro, por esta también grandes aliadas de todas y de todos mediante la red. Y pues muchísimas gracias. Vamos a pasar con nuestra siguiente ponente, con quien pues vamos a cerrar el tema de las ponencias. Denme 2 minutos. Nuestra siguiente ponente es Adriana Aguilar, que ella es nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN. Muchísimas gracias, Adri, por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, por también que tu lucha nos inspira a las mujeres que apenas vamos, y pues sabes que cuentas con Guanajuato para seguir generando una generación en igualdad. Les voy a platicar un poquito de quién es Adriana. Adriana Aguilar Ramírez es licenciada en Derecho, ha participado desde Acción Juvenil en la vida de política del Partido Acción Nacional. Dentro del Comité Directivo Municipal en Querétaro fue secretaria general. Fue coordinadora de asesores del grupo de regidores del Ayuntamiento de Querétaro entre los años 2012 y 2015. Fue candidata a la sindicatura de la Alcaldía de Querétaro para el periodo 2012-2015, candidata a diputada local de representación proporcional, candidata a senadora de la República por la vía de representación proporcional, consejera estatal de miembro de Comisión Permanente Estatal en Querétaro, consejera nacional e integrante de la Comisión Permanente Nacional,
secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo Nacional del 2015 al 2018 y actualmente es nuestra secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer. Muchísimas gracias, Adri, por estar con nosotros y pues te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo la invitación, Alexia. Si hay algo que me encanta es participar en foros con la juventud, porque estoy convencida que son el camino para construir el futuro que deseamos. Y tan es así que, mírenos, nunca imaginé que viviría para poder ver cómo México se convertía en el único país, por lo menos hasta el momento, en el mundo con paridad horizontal, vertical, transversal, arriba, abajo, como lo quieran ver. Pero el vivir para decir, aquí estamos las mujeres que México necesita y que existen los espacios para demostrar nuestra capacidad. Es algo que, les confieso, juré vería cuando ya fuera así súper viejita. Pero muy contenta, igualmente también, y muy feliz de poder compartir este espacio con 4 mujeres talentosas, 2 compañeras de partido, como lo son Vane y Joana, que me han ayudado a construir igualdad al interior del PAN, porque sin ellas ningún paso que damos en mi Secretaría Nacional sería posible. Y por supuesto también muy contenta de estar junto con 2 mujeres talentosísimas, María y Flor, porque sigo su trabajo en redes y sé lo que hacen para que en México alcancemos la tan soñada igualdad sustantiva. Hay 2 premisas súper importantes en este foro que no podemos dejar escapar. La primera es que todas las mujeres que formamos parte del mundo de la política hemos sufrido o sufriremos violencia política en razón de género, aunque me digan, claro que no, obvio la he visto, pero así que yo te digo que la he vivido, no. Y la verdad es que no nos hagamos chicas, o sea, en algún momento de la vida nos hemos sentido vulneradas, cuestionadas y minimizadas por el hecho de que nuestra labor política se cuestiona por la razón de ser mujer. La segunda, y que además abrazo con todo cariño, es que la violencia hacia la mujer no tiene nacionalidad, ni edad, ni color, y en nuestro caso, la violencia política en razón de género contra las mujeres no tiene partido político. Es una lucha que muchas mujeres de distintas expresiones buscamos erradicar. Ya no estamos en la época de las cavernas, en donde a una mujer se le asumía como propiedad de alguien, ni mucho menos son actitudes que debamos de permitir dentro de la política. Y sí quiero hacer esta aclaración porque en algunas ocasiones me lo dicen, ¿no? Me dicen, no friegues, Adriana, ¿cómo puedes ir en la línea de izquierda, todas progres que buscan la liberación femenil, si somos de derecha? Y miren, les juro que, o sea, cuando escucho eso, pienso y lo primero que digo, o sea, es, a ver, o sea, este no es un tema ni de derecha ni de izquierda. Y por cierto, también, o sea, en el PAN somos de centro humanista, pero bueno, no radicales, pero bueno. Agotado eso en mi cabeza, les explico a las nuevas generaciones y con las que convivimos que, bueno, primero, es progreso, es avance. Entonces, el partido busca el avance en la sociedad y el avance en la sociedad se construye en igualdad. Les comparto también que nada que busque la participación igualitaria de mujeres en la política, el mismo derecho al acceso de programas públicos y sociales en condición de igualdad para mujeres y hombres, igualdad salarial y la no desaparición de programas sociales que busquen el impulso y el empoderamiento de la mujer puede ser algo que vaya en contra de lo que nuestro ideal busca. Y nada de eso va en contra de los principios que han regido, rigen y regirán, en este caso, Acción Nacional. Cuando les digo esto, de que va más allá de colores, es porque lo vivo dentro de los colectivos feministas de los que formo parte. Yo participo en uno, soy panista, defiendo la vida y también busco, al igual que muchas mujeres políticas de otras expresiones, la tan anhelada igualdad sustantiva que ya muchas de las panelistas que me antecedieron compartían. Esa que nos suma y que no nos divide, porque debemos de encontrar los puntos en común y las coincidencias que nos unan. ¿O cómo creen que se aprobó la reforma de paridad total? O sea, peleándose de todas las mujeres de todos los partidos políticos. No, o sea, eso no fue así. O sea, acordaron, se sentaron, dialogaron, construyeron y la aprobaron. Ese es el mejor ejemplo de sororidad. Y otro ejemplo también dentro de estos colectivos es el respeto a los ideales que cada una profesamos, ahí sí, dentro de nuestros partidos políticos. Ahora, ¿cuál es nuestra chamba como mujeres dentro de la política? O bueno, una chamba adicional, porque trabajamos mujeres y hombres igual, ¿no? Pero nosotras tenemos una chamba adicional, que es la de construir esas escaleras para lograr una verdadera paridad y no nada más quedarnos
en los bonitos discursos, grandes fotos, o sea, que son los que dan la pinta de que en la política se trabaja con las mujeres, ¿no? O sea, no solo eso, o sea, eso está muy cool para que se pueda hacer algo en comunicación, o sea, que se pueda transmitir, pero ¿de verdad se aplica eso? ¿En verdad las mujeres están en los espacios de toma de decisiones? ¿Las mujeres encabezan comisiones en los congresos? Yo les podría decir hoy que sí, en algunos casos sí, pero también hay muchos otros casos en los que no. Y en esos casos, ellas son anuladas de esos espacios porque no son mujeres cómodas. Y ahí es en donde debemos de alzar la voz y ponernos a chambear para generar las condiciones de igualdad. Cosa que afortunadamente hemos visto prácticamente a diario en estos meses y en este año, con todo lo que actualmente pues, ya nos platicó Joana y María. No voy a volver a repetir esto para que no se me duerman, pero lo que quiero que se lleven es que en este camino o en estas escaleras que construyen para alcanzar la paridad, sigue siendo todavía una labor inacabada. Y tan es así que día a día hay cientos de políticos de todos los partidos que buscan encontrar la manera de darle la vuelta a la ley. Ya lo había dicho María con el tema de las Juanitas. Siempre tratan de encontrarle algún truquito, alguna salida. Y de esos políticos son de los que debemos estar muy pendientes. Porque déjenme decirles algo también. No quiero que nos quedemos con la idea de que los hombres pues, son el enemigo. Porque no es así tampoco. En esta vida y en este andar político me ha enseñado que los verdaderos políticos varones, esos que no le temen al liderazgo de las mujeres, son nuestros mejores aliados, porque pretenden dar la fortaleza en una conjunción política, porque saben sumar fuerzas, cuando tienen un fin común y saben que con la fuerza de ambos se logra un objetivo. Y no son de esos varones que prefieren perder su meta con tal de que ellos sean los únicos poseedores del liderazgo. Es más, o sea, esos no son políticos, porque cuando tú supeditas tu bien personal por el bien superior de la comunidad, estás perdido, no sabes lo que es política. Y eso, bueno, también aplica para las mujeres. Ahora, hoy nos quedamos con la claridad de qué es violencia de género contra las mujeres y qué es violencia política en razón de género contra las mujeres. Esto es clave para que nosotras no caigamos en el error de creer que porque nos vieron en tribuna o porque nos dijeron que era incompatible nuestra propuesta con la realidad que se vive en el país o en el Estado, vamos a concluir que nos están violentando políticamente en razón de género. Debemos de ser muy, muy cuidadosas en analizar si es o no es violencia, porque luego también podemos ser bien chocosas y caemos bien mal cuando encuadramos todo en violencia política en razón de género, cuando en realidad solamente pues, criticaron nuestra labor, ¿no? Y en el mundo de la política, jóvenes, les aviso, no es un campo de flores, o sea, también hay trancazos, pero sepamos cuando un debate es un debate político de altura y cuando es un debate en donde cuando al opositor se le acaban los argumentos y le da por recurrir a la violencia política en razón de género. Ahí sí, lamentablemente, creo que hay un común denominador y es que un violentador de mujeres es un violentador político de género potencial. No quiero generalizar, pero cuando se escarba un poquito en el pasado de los agresores, te das cuenta que lo que se vive en lo privado se refleja en lo público. Tan es así el caso que comentaba Vane del notario público. Porque viven con una noción de superioridad, porque creen que ellos son los únicos que mandan, porque es el poseedor de todo y porque buscan al final que todo sea su última voluntad. O sea, no crean que ellos, o sea, pues llegan y dicen: hola señorita, buenos días, ya llegué a la política y ya no soy un violentador más. O sea, obviamente no, o sea, ese es el tipo de cosas a las que tenemos que estar alertas. Entonces, ojo chicas y ojo chicos, igual, porque estas son actitudes que se adquieren entre los 3 y los 7 años de edad y para eliminarlas está cañón. No es imposible, o sea, también, no nos vayamos al extremo, no es imposible, claro está, pero sí es de construir y construir una nueva vida para tener un nuevo futuro. Es por eso que amo estar en foros con jóvenes, concluyo, porque compartimos estas realidades que existen y que al ser jóvenes y ser quienes moldeen la ruta política deberán de hacerlo eliminando estas prácticas en donde no se debe de juzgar a las mujeres por tener éxito. Cuando inicié y les dije que todas las mujeres en mayor o menor medida hemos sufrido de violencia política, es porque
nos hemos tenido que pasar algo, o sea, hemos tenido que pasar algunas por situaciones lamentables, ¿no? Situaciones en las que te digan, sí, claro, seguro tuviste tu candidatura porque estuviste con, o porque fuiste la novia de, mientras tu talento político lo nulifican porque no saben, y si saben no lo dicen, las horas que invertiste en estudio, en conocer a detalle las necesidades de tu comunidad, porque te la vivías ahí, porque recorrías las calles, porque tocabas las puertas de los vecinos cuando se podía, y salen con la típica respuesta de quién sabe qué hizo para tener su candidatura, ¿no? O sea, otro típico es sí, pero ella es de relleno, o sea, no va a pasar nada, ni va a estar, ni le interesa, o sea, no se preocupen. Otra básica y que es la más común también es ni se apure, no se apure. Ella es bien obediente, nunca va a votar nada que no le digamos que vote, o sea, ella es de las mías, o sea, es mi equipo, es mía, o sea, ella vota como yo le digo. O sea, estos dichos que les acabo de contar son el día a día de muchas mujeres. Pero si algo me satisface, también es saber que dichos como esos cada vez van siendo menos, porque esas acciones afirmativas y esas escaleras que hemos construido para alcanzar la paridad nos están poniendo en igualdad de condiciones con los hombres y con las mujeres. Y cada vez van siendo más mal visto esas expresiones. Y esto es una reflexión. Cuando a ustedes les toque escuchar frases tan misóginas como esas, porfa, deténganlas, porque puede ser que un día te toque estar en esa posición y si no las detienes, no vas a tener la calidad moral de decir que eres un constructor de la democracia en el mundo, porque hoy la democracia en el mundo es una democracia paritaria. Y cierro con una frase que el día de ayer nos compartía la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en un foro que organizamos en el partido. Todos quieren a una mujer fuerte, hasta que se pone de pie y usa su voz. De pronto es demasiado. Se ha olvidado de su lugar. Se ama a esas mujeres como ideas, pero no como seres humanos reales que amenazan con ser mejores de lo que muchos otros pueden ser. Y esto va de la mano con lo que les dije de poder construir con verdaderos políticos hombres que no le temen a compartir el poder. Saben que en mí cuentan con una amiga, una aliada, que con todo cariño luchará con ustedes si su meta es seguir construyendo una verdadera igualdad para mujeres en este México que hoy ya es paritario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adri, por estar hoy con nosotros, por hacernos un espacio, por ponernos tan claro todos los retos que tenemos hoy como jóvenes para pues seguir haciendo equipo con todas y con todos para erradicar la violencia contra la mujer y que un día todas podamos ejercer nuestros derechos políticos de manera libre de violencia. Muchísimas gracias, Adri. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas que lo va a dirigir mi compañero Adán. Adelante, Adán. Muchísimas gracias, Alexia. La primera pregunta es para nuestra ponente, Joana. La pregunta es, ¿qué acciones podemos hacer las y los jóvenes para promover que se denuncie si se sufre violencia política? Muchas gracias. Pues mira, primero, antes que nada, nos tenemos que capacitar todas y todos. Es muy importante que si les interesa este tema, empiecen primero a sensibilizarse en el tema, es decir, tomar capacitaciones de sensibilización para que sepan cuáles son el fondo, cuáles son los antecedentes históricos que tiene toda la violencia en general en contra de las mujeres, y eso los va a ayudar a estar mucho más sensibles para reconocer cuando realmente se trata de violencia política en razón de género. La violencia política en razón de género, de sus máximas manifestaciones, es a través del tipo de violencia simbólica, y también es el que menos se ve, el que menos se reconoce, y por ello es importante que estemos capacitados para visibilizarlo, para reconocerlo, y una vez que lo reconozcamos, entonces podemos estar en condiciones de apoyar a otras mujeres que sufren violencia política en razón de género o a nosotras mismas. Una vez que estamos capacitados, entonces tenemos que atrevernos, y me atrevo a decirlo con estas palabras porque es complicado que las mujeres políticas se acerquen a denunciar. Hay muchos más índices de violencia política de los que realmente conocemos, y esto se da porque las mujeres no nos atrevemos a denunciar por distintas cuestiones, por tu equipo político, porque
te pueden tachar como una persona débil, y una persona débil pues no va con las características de una persona política. Entonces, tampoco quieres que te vean como una persona débil, o que se juzgue la manera en la que realizas política, o que se ponga en entredicho. Entonces, entre otras cuestiones, ¿no? También por algunas limitantes, por desconocimiento, por cuestiones económicas, etcétera. En fin, aquí el punto es que prácticamente no nos atrevemos, y lo que tenemos que hacer pues es, en segundo lugar, atrevernos a denunciarlo, y una vez denunciado vamos a empezar a abrir todas estas brechas que son necesarias para empezar a abordar el tema de la violencia política, crear precedentes en cada una de las autoridades que ven este tema, y eso es muy importante porque podemos tener un supermarco jurídico, como considero que lo tenemos. Podemos tener las mejores leyes en materia de violencia política, e incluso ser pioneros en conceptualizar y en tipificar y en tener causales específicas legales de violencia política, y podemos ser pioneros a nivel Latinoamérica. Pero si eso no se ejecuta en las instancias correspondientes, si no existen resoluciones y no existen ejecuciones de esas sentencias, de nada sirve. Entonces, es necesario darle un seguimiento también a las denuncias. En primer lugar, la capacitación, sensibilización. En segundo, sería atreverse a denunciar. Y en tercero, darle un seguimiento, conscientes de que lo que hagamos puede ser el camino que otras que están atrás de nosotras, como ustedes, que son más jóvenes, puedan ir recorriendo, y sea de una manera más sencilla, y puedan tener realmente acceso a la justicia. Esas serían mis 3 propuestas. Excelente, gracias, Joana. La siguiente pregunta es para Vane. ¿Cómo podemos las mujeres poner en práctica la sororidad en la política? Hola, bueno, trabajando justamente, creo que lo que comentaba Adriana son grandes ejemplos de lo que tenemos que hacer. La violencia no tiene partido político. De hecho, creo que estos ejercicios hoy, por ejemplo, que suceden particularmente en Cámara de Diputados, de esta conformación del grupo de mujeres, del Grupo Plural de Igualdad, como se ha denominado. Este Grupo Plural de Igualdad trabaja justamente para que todas las fuerzas políticas estén representadas a través de las mujeres bajo su perspectiva, y pueden trabajar con una mayor claridad sobre la agenda política de las mujeres. Estos ejercicios de los espacios, cómo estamos compartiendo los espacios entre nosotras. Sé que muchas veces nos dicen cómo empezamos a visibilizar cuando hablamos de esta hermandad entre mujeres, este empujón, este abrazo, esta solidaridad que a veces tenemos que hacerla visible, trabajar y aprender a trabajar entre nosotras. Eso es bien importante, porque de repente hay incluso esta gran frase cuando también se dice, date cuenta, amiga, ¿no? Decimos, dejemos de trabajar bajo esta perspectiva para poder trabajar sobre aquí estoy, amiga. Es decir, incluso estas formas en las que aprendemos a vernos de manera distinta, podemos cambiar los espacios, ser referentes. Hablemos de las mujeres, hablemos de los ejemplos de las mujeres que nos han impactado. Digámosle a una mujer que toca nuestras fibras, que ha sido referente para nosotros también, cuánto la admiramos y cuánto ha cambiado esta forma en la que vemos la política. Es decir, este ejercicio constante de vernos y de empoderarnos es importante para esta visibilización. Y luego hacernos esta pregunta, ¿no? Y yo la comparto con todas y todos ustedes. De verdad, lo digo, ¿qué sería qué sería de nosotras sin nuestras amigas? Y lo digo porque aquí hay muchas de ellas. De verdad, ¿qué sería de nosotras, de mi paso? Y lo digo en particular, ¿qué sería de mi paso en la política sin ustedes, sin el apoyo, sin sus palabras? Y de verdad, este gran amor inmenso de las mujeres que se traslada en cada uno de los espacios. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Adriana. ¿Cómo podemos seguir marcando un antes y un después las y los jóvenes
para erradicar la violencia contra la mujer? Siempre pensemos que nuestro presente evidentemente es el antes, ¿no? Porque siempre tenemos que ir en esta construcción de igualdad. Se los compartía en la plática, o sea, tenemos que erradicar todas esas acciones, todas esas actitudes en donde menoscabe la participación política de las mujeres. No hablo solamente en política, hablo en general en la vida, ¿no? Siempre tenemos que construir en igualdad, siempre cuando ustedes vean situaciones en donde una mujer pueda ser vulnerada emocionalmente, físicamente por su pareja, pues ya lo comenté, o sea, también esos pueden ser ejemplos de listas que tenemos, las que la violencia a verlos de manera distinta podemos cambiar. De hecho, creo que este sería el hoy de las, por ejemplo, lo que sucede particularmente en Cámara de Diputados, una impactada conformación de un grupo de mujeres, tocar nuestras fibras de que ha sido la igualdad, también se ha denominado este grupo de igualdad trampa, han cambiado de estados formas, las fuerzas políticas de esta representada se debe a través de las mujeres. Trabajando en mayor claridad sobre la agenda de verdad política de las mujeres, de estos ejercicios sería de nosotras y nuestros tratamientos, los espacios, lo digo porque aquí hay muchas de ellas, de verdad que sería de empezamos a nosotras, de mi paso, y lo digo en particular que sería de mi paso en la política, sin ustedes, sin el apoyo, sin sus palabras. O formamos parte de la política o hemos tenido contacto en la política y nos damos cuenta de situaciones que constantemente pasan. Pero la manera en la que los jóvenes van a construir un mejor futuro es cuando esas condiciones se dejen en el pasado como malas prácticas y se empleen mejores prácticas para la política, en donde las mujeres no tengan que estar defendiendo sus espacios de candidaturas a punta de impugnaciones, a punta de JDCs, o sea, y muchas otras cosas más que ya no tendrían que ser así. Y que aparte les tengo otra noticia, siempre los terminan ganando, la mayoría de las ocasiones termina siendo así, porque ya existe la ley. O sea, cuando ya existe la ley, cuando ya existen los reglamentos, cuando ya están estas armonizaciones legislativas y buscan darle la vueltecita, el día de mañana, de todas maneras, cuando una mujer decida alzar la voz, que es ahí en donde ponemos en práctica lo que decía Johanna, no tengan miedo, hablen. Cuando eso suceda, la ley va a estar de su lado, porque ya existe un documento que la respalda. Entonces, ayuden mujeres y hombres jóvenes a que esta nueva generación de políticos dejemos de lado esos truquitos y estas malas prácticas para que también las mujeres tengamos que hacer el doble esfuerzo de pelear por un espacio y que además de pelear por él, tengamos que irnos a otra instancia, o sea, para terminar después ganándolo, ¿no? O sea, porque sucede, porque pasa. Existen muchísimas acciones afirmativas que son las que nos permiten llegar a esa igualdad, pero yo espero de verdad que en algún momento, de verdad esas acciones afirmativas lo veamos como el trampolín que nos ayudó a llegar a la realidad que en aquel entonces, en aquel futuro, viviremos. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Flor. ¿Cómo pueden sumarse los jóvenes chicos a aportarle al feminismo? Hola, pues miren, creo que esta es una pregunta, una inquietud que no es que esté de moda, sino que se ha hecho más visible. No es que ahora, como muchos dicen, el feminismo se puso de moda. No. Creo que ahora tenemos muchas más herramientas, mucha más información y lo visibilizamos y lo nombramos. Eso es como lo más importante, ¿no? Empezamos a nombrar las cosas por su nombre. ¿Cómo pueden las y los jóvenes, creo que los jóvenes, hablando de hombres jóvenes, cómo pueden sumar al feminismo? Yo creo que siendo aliados, ¿no? Siendo aliados y abriéndonos ese paso y darnos el lugar que merecemos, que nos hemos ganado y que en igual circunstancia que ellos merecemos, ¿no? Porque tenemos el mismo derecho. Entonces creo que por esa parte los jóvenes pueden aportar muchísimo al feminismo, ¿no? Siendo aliados
reconociendo que el feminismo es una causa de las mujeres, por y para las mujeres. Creo que esa sería como la aportación más grande que pueden hacer, y por supuesto las buenas prácticas, como ya mencionaban, en un principio lo decía yo, uno de los retos que tenemos para que se materialice ya como tal la regulación, la tipificación de la violencia de política en razón de género, por supuesto son las buenas prácticas, ¿no? Y esto ya atañe a cada partido, porque si bien aquí hablábamos de leyes que ya están aprobadas, votadas, discutidas en muchos casos, creo que es hora de que los partidos miren hacia adentro, ¿no? Hacia esas buenas prácticas que están llevando a cabo, digamos, dentro de su asociación, ¿no? Es decir, muchas veces las mujeres sí tenemos esa participación en la vida política, pero ¿a qué costo, no? Creo que todavía estamos en esa realidad mexicana en la que la mujer difícilmente, no imposible, pero difícilmente puede desempeñar esa labor de ser mamá y ser profesional o profesionista, ¿no? Porque es muy complicado la cuestión en muchas ocasiones de los horarios, ¿no? Creo que esos puntos son los que todavía nos falta trabajar, legislar muchas veces también, o ya decía yo, dentro de los partidos mirar esas buenas prácticas, ¿no? Creo que el ser aliados y el darnos el espacio a las mujeres para entrar de lleno a la vida pública de la política implica muchas veces hacer también ciertos ajustes, ¿no? Ciertos ajustes en los que, si bien no estamos acostumbrados porque ciertas instituciones históricamente son representadas por hombres, ya debemos de ir erradicando un poco esas prácticas y ver qué prácticas son viables para que las mujeres puedan entrar en la totalidad a la política, ¿no? Ya decía yo, y esta es una de las prácticas que para mí es imprescindible, ¿no? Creo que crear horarios flexibles para las mujeres que son o que se dedican a la política sería una gran ayuda, ¿no? Poder combinar estas actividades entre mamá, entre política o entre otras muchas actividades que las mujeres desempeñan, ¿no? Porque no solo el hecho de que sean mujeres nos impide que tengan otras actividades, otras profesiones. Entonces creo que esta es la manera en la que pueden aportar. ¿Y las mujeres cómo podemos aportar al feminismo? Yo creo que siempre teniendo claro que lo que buscamos es igualdad, que lo que buscamos no es una guerra de sexos, que no es hombres contra mujeres, que tenemos una sociedad que se constituye de hombres y de mujeres y que a la par tenemos que trabajar para poder tener una mejor realidad y un mejor futuro. Entonces creo que es responsabilidad de todas y de todos sumar a esta causa, ¿no? Yo la llamo que es una causa porque creo que de las personas que nos hemos involucrado en el tema del feminismo, pues es una causa, ¿no? No tenemos otra satisfacción más que satisfacciones personales, y creo que eso es como lo más bonito que nos deja la causa. Entonces yo las invito y los invito a que, como ya decían, si les interesa el tema, por supuesto, primero hay que informarse, hay que capacitarse, hay que sensibilizarse. Creo que ese sería el primer punto, la sensibilización, y posteriormente la capacitación, y finalmente pues la profesionalización, ¿no? Entonces creo que todas y todos podemos aportar, pero como siempre digo, lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Muchas gracias. Excelente, gracias, Flor. La última pregunta es para nuestra proponente María. ¿Qué acciones empoderan a las mujeres jóvenes? Gracias. Muchas gracias. Un gusto escuchar las respuestas de todas también. Y bueno, he mencionado
mencioné hace ratito, que lo importante para nosotras es poder lograr la autonomía. Y para poder ser autónomas y tener la libertad que queremos para decidir, para tomar acciones dentro del espacio en el que representamos, la vía es el empoderamiento. Necesitamos empoderarnos unas a otras, apoyándonos de las redes que nos construyen socialmente, con nuestras amistades, con las personas que nos pueden respaldar, para empoderarnos en todas las vías, en la vía social, en la vía académica, económica, para después llegar, cuando hablo de empoderamiento, de verdad que me encantaría que la vía sea la autonomía. Cuando nosotras somos autónomas, pues es cuando de verdad podemos accionar con toda nuestra libertad. Y bueno, creo que construyendo redes entre nosotras es como lo podemos lograr. También hace un momento lo comentaba Flor, pues bueno, promoviendo el respeto sobre todo entre los géneros. Y bueno, creo que esa es la forma para lograr empoderarnos, solo es la vía para lograr la autonomía. Y pues bueno, construyendo redes, aceptando que el movimiento feminista, que el movimiento de nosotros las mujeres, pues es querer lograr la lucha por la igualdad, querer construir una sociedad en donde haya las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Y pues bueno, eso es lo que considero, sobre todo las redes entre nosotras. Muchísimas gracias, María, por tu aportación, y también quiero pues ya concluir, y quisiera que cada una en un minutito pudiera dar su conclusión para pues ir cerrando el foro, y pues empezamos como iniciamos. Adelante, Flor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a la red, Alexia, por tu incansable labor y siempre ver un paso más allá, ¿no? Un paso más allá de lo que las mujeres necesitamos para desarrollarnos, no solamente en la política, sino en la vida diaria. Y segundo, pues muy contenta de compartir con todas ustedes, y creo que me llevo mucho aprendizaje, sobre todo por la experiencia que cada una tiene en el ámbito que estamos tocando, y hacer mención que la política no solo es de quien nos representa, de quien está en el puesto, sino también como ciudadanos, como ciudadanas, debemos involucrarnos, debemos saber quién nos representa, cómo nos representa, y muchas veces creo que el exigir nuestros derechos a quienes nos representan nos hace también partícipes y activos en la política, ¿no? Que no creamos que la política solamente es de quienes nos representan, de quienes están en los puestos públicos, y que como sociedad también somos parte de la política. Y pues me gustaría invitarlos, cuando Alexia y yo comentábamos el título de este foro, yo inmediatamente pensé en la senadora Indira, porque si tienen oportunidad, ojalá lo puedan ver, el discurso que dio ella en la votación en el Senado para la reforma de la violencia política, creo que fue el discurso. Yo no pertenezco a ningún partido, yo soy completamente parte de sociedad civil. Entonces, pero su discurso creo que fue el que más me llegó, porque es el de una mujer que viene completamente, como la mayoría de nosotras, de sociedad civil, que se presenta por primera vez ante la política y que por supuesto se presenta y recibe estos ataques, ¿no? Estos ataques desde el inicio de campaña, desde ahora que sigue en el Senado. Entonces, para mí creo que su experiencia es muy enriquecedora, y el discurso que dio en la votación, en lo personal, a mí me llegó muchísimo. Entonces, ojalá tengan oportunidad de escucharlo, porque no solamente habla de colores o de ideologías, sino de lo que ya mencionábamos al principio, y lo mencionaron varias de las ponentes,
esta sororidad con la que se tuvo que trabajar para poder lograr este cambio. Entonces, agradezco una vez más y por supuesto cuenten conmigo, con Repara Lumea, para lo que necesiten, siempre que sea la causa de las mujeres y las niñas, siempre estaré más que puesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flor, por siempre extendernos una mano desde el día 1 y siempre tu congruencia ante tantas causas que traemos en conjunto, y pues sigamos sumando esfuerzos. Y en nuestra siguiente, Vane, adelante, Vane. Pues bueno, ¿qué les digo? Súper contenta de pasar este ratito con todas y todos ustedes. De verdad que es un tiempo bien aprovechado, aprendemos muchas, nos enriquecemos. Esta oportunidad de compartir, sobre todo con María y con Flor, que no había tenido tanta oportunidad de conversar y de escucharlas, y la verdad es magnífica. Entonces, bueno, yo me quedo con esta gran oportunidad, con varios mensajes. En primero, sé que aquí escuchamos y hablamos mucho sobre este momento importante que estamos viviendo, que hablamos de una serie de reformas, estamos hablando de una serie de transformaciones sociales, y esto particularmente le quiero hablar a las mujeres jóvenes. Es el momento, es el momento. Salgamos de fiesta este 2021, porque si algo tenemos que hacer es aprovechar esta democracia paritaria, es decir, hoy la democracia habla de nosotras, nos incluye, y yo creo que lo que tenemos que hacer es robustecerla y enriquecerla. También un mensaje para los varones, es decir, esta es una gran oportunidad para enriquecerse y transformarse en toda la plenitud personal. No es un cambio contra hombres, no es un tema que los haga menos, sino tiene que ver con ampliar todas estas serie de oportunidades, de realizaciones personales incluso que se están perdiendo y que quedan fuera, ¿no? También se pierde en este sentido de desigualdad, y yo creo que ver esto como una oportunidad es magnífico, porque van a poder disfrutar muchos de los sentidos familiares, el sentido de pareja, incluso de la amistad en su máxima expresión, y obviamente también en el desarrollo de la acción política, porque nos permitirá ver con mayor claridad este sentido de servicio y de la vocación política que nos lleva a tocar almas, a transformar las realidades y de verdad a dejar que nuestro entorno genere una trascendencia. Y bueno, me quedo con una frase que quiero compartirles a ustedes de Goethe, que tiene que ver con el atrevimiento, ¿no? Y sobre todo que decía en una traducción, porque bueno, hay algunas que tienen que ver con el atrevimiento tiene fuerza, poder y magia. Empieza ahora, y ya que has empezado, no desistas. Es decir, es nuestro momento, atrévanse, y hay que transformar y seguir transformando la política. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Vane, por siempre alzar la mano, por siempre ser una amiga, una aliada, y pues seguir sumando esfuerzos para que Guanajuato también sea pues en igualdad para todas y todos. Muchísimas gracias, Vane. Y pues sigamos con nuestra amiga Joana. Adelante, Joana. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias a todas. Para mí fue un placer, un honor compartir este panel con todas y cada una de ustedes. Y pues mi mensaje final para las jóvenes es que participen. Participen desde donde quieran. Si lo quieren hacer desde la sociedad civil organizada, si lo quieren hacer como candidatas, si lo quieren hacer desde un partido político, el punto es que ustedes ejerzan sus derechos. Y ejercer los derechos políticos no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, es algo sumamente valioso si realmente queremos representar a todas aquellas mujeres que por alguna razón no están en la política o no les interesa la política, pero aún así sabemos que tienen muchas necesidades diferenciadas a las necesidades de los hombres. Entonces tenemos que meternos también al terreno de lo político, porque es desde ahí, desde donde podemos marcar diferencias, desde donde podemos trascender y sobre todo cambiar la vida de muchas mujeres y de muchas niñas. Entonces aquí mi mensaje final para ustedes, las
jóvenes pues es que participen, que se metan al terreno y que también se asuman como responsables de su propio desarrollo y se asuman también como actoras de su propio destino. Es sin duda importante que nosotras podamos adquirir esa responsabilidad y pues bueno, ese sería mi mensaje final para todas. Muchísimas gracias, amiga, y también pues por todo tu trabajo, por siempre ser aliada de todas nosotras y de la red, y pues sabes que Guanajuato es tu casa. Muchísimas gracias y vamos, María, adelante. Muchas gracias. Bueno, me gustaría nada más como que echáramos un vistazo a los países. Bueno, hay un estudio del Foro Económico Mundial que analiza las brechas de género que existen entre los países, analiza más de 160 de los países a nivel mundial, y el primer lugar en donde existe la menor brecha de género en el mundo es, son países del norte de América, y el que lleva la delantera hasta hoy es Islandia. En Islandia, lo que miden en brechas de género es en el tema económico, en el tema de educación, en el tema de participación política. Y vale la pena, si pueden, les recomiendo que chequen el Foro Económico Mundial, pero sobre todo que veamos qué están haciendo distintos esos países. O sea, le estoy tirando súper arriba para poder compararnos con el país que está haciendo las cosas mejor. O sea, en Islandia, por ejemplo, les doy un dato, no hay violencia, o sea, no hay feminicidios al año, o sea, hay cifras 0, y la clave que están haciendo, de lo que están haciendo bien en Islandia y de lo que tenemos que seguir como ejemplo es educación y la igualdad. Educación en la igualdad es la clave en el momento en el que como país entendamos que replicar estereotipos, que replicar pues las mismas violencias desde los estereotipos en donde crecemos, desde que se nos asignan roles, tanto si nacemos con el género mujer, con el género hombre, es ahí donde donde desenfocan todas las violencias que hoy tenemos. Cuando entendamos la importancia de educar en la igualdad, de educarnos en la igualdad como sociedad, pues vamos a lograr reducir las brechas. Según el Foro Económico Mundial, si trabajamos para lograr la igualdad y para reducir las brechas de género desde todos los espacios, se supone que para lograrla en México deben de pasar más de 70 años. Entonces, creo que tenemos mucha chamba que hacer, mucha tarea. Es un problema histórico y estructural. Tenemos que reaccionar con cambios estructurales también. Y pues creo que cada uno de nuestros espacios lo estamos construyendo. Necesitamos caminar juntas y juntos desde todos los espacios, sociedad civil, política, educación, de manera estructural. Incluso en el núcleo familiar hay muchas cosas por trabajar, y pues educación y la igualdad es la clave para lograr cerrar las brechas de género. Trabajemos para eso. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que un gustazo estar escuchándolas, y pues cuentan con una aliada. Muchísimas gracias, María, por sumarte, por seguir sumando esfuerzos y pues generarlo, esta generación en igualdad. Muchísimas gracias. Y para cerrar, Adri, adelante. Muchas gracias, Alexia. De verdad que creo que este ejercicio fue un extraordinario ejemplo de lo que podemos ir haciendo todas y todos para compartir los alcances, los avances y el deseo en el trabajo para la construcción igualitaria. Entonces, estamos ahora sí que, yo ya hablo por todas, ¿no? Pero creo que nos va a encantar poder participar en muchísimos foros en donde podamos compartir este tipo de experiencias que van a ayudar a generar mejores condiciones de igualdad. Yo cierro diciéndoles, hombres políticos con verdadera convicción de servir, los necesitamos. No vamos a construir un mejor México sin ustedes. Ayúdenos a erradicar las malas prácticas que generan un México desigual, y ese no es nuestro anhelo para un futuro en condición paritaria para mujeres y para hombres. A todas las niñas, a todas las mujeres, a todas las mujeres que participan